Hola, en este video la intención es que podamos crear un programa que reciba un número y que calcule el cuadrado del mismo. Como pueden apreciar ahora, cada línea de código tiene un comentario. Los comentarios en C++ se hacen utilizando doble barra o podríamos llamarle doble pleca. Cuando tenemos comentarios de una sola línea utilizamos doble pleca, pero cuando tenemos un comentario como por ejemplo el de la línea 7 y 8, que es un comentario que cubre dos líneas, entonces utilizamos una pleca, asterisco y luego asterisco pleca para finalizar el comentario. Los comentarios en un programa de C++ son importantes porque de algún modo nos permiten documentar nuestros programas de tal modo que sean muy fácil de leer. Entonces vamos a crear un programa que pueda recibir desde el usuario un dato y que ese dato lo eleve al cuadrado. Para hacer esto necesitamos ahora un operador de flujo de entrada y un operador de flujo de salida, al igual que las funciones que trabajan con estos operadores. Lo primero que vamos a hacer es declarar la variable o las variables que necesitamos para nuestro programa. En este caso vamos a decir que necesitamos una variable de tipo entera llamada x, una variable entera llamada y. Entonces vamos a suponer que necesitamos enviar un mensaje al usuario que indique o que solicite al usuario ingreso de un dato. Entonces para esto utilizamos el operador de flujo de salida combinado con la función count y establecemos una cadena de salida. En este caso podría ser ingrese un número. Ingrese un número. Recordemos que podemos utilizar el operador de saltos de línea, que en este caso es una pleca n. Pleca n al final de cada cadena de carácter lo que produce es un salto de línea. Actualmente eso nos garantiza que el usuario pueda visualizar en pantalla un mensaje que diga ingrese un número. Lógicamente, lo que ingrese el número debe ser leído de algún modo, ¿sí? Para esto vamos a utilizar el operador sin con el operador de flujo contrario al operador de flujo de entrada, de salida. Entonces vamos a utilizar la función sin y luego el operador de entrada de datos, que en este caso es el símbolo mayor seguido sin espacios. Eso nos garantiza que lo que sea que ingrese el usuario lo vamos a leer y lo vamos a almacenar en una variable. En este caso vamos a almacenarla en la variable x. Perfecto. Como pueden observar, cada vez que escribo una instrucción escribo punto y coma al finalizar la línea de código fuente. Esto es una convención del lenguaje de programación. Si no, observemos cuando en una instrucción no escribo un punto y coma, entonces la función posterior indica un mensaje de error. En este IDE, en este entorno de desarrollo integrado, cuando tenemos algunas funciones o palabras reservadas que están subrayadas en rojo, entonces esto indica que hay un error en nuestro programa. En este caso, si acercamos el puntero del mouse hacia esa palabra que está subrayada en rojo, nos indica un mensaje que hay un error, que se esperaba un punto y coma y ese punto y coma se esperaba antes de esa línea. Por lo tanto, ya podremos identificar uno de los errores comunes en la escritura de un programa C++. Entonces escribimos punto y coma y posteriormente vamos a hacer una operación. Pero antes de eso, recordemos cuáles son las tres fases de un programa.
entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida. En este caso, lo que acabamos de hacer en la línea 12 y 13 es el proceso de entrada de datos. Significa que el usuario en ese caso ingresará un número por el dispositivo estándar de entrada, que en este caso es el teclado. Y ese dato introducido por el usuario es leído y almacenado en la variable X. Ahora vamos a hacer una operación aritmética y el resultado de ella lo vamos a almacenar en la variable Y. Entonces Y va a tomar el valor de X por X. Eso equivaldría a elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Por el momento vamos a utilizar la forma primitiva de hacer esto. Vamos a multiplicar el número 2 veces y eso equivaldría a elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos una instrucción de procesamiento de datos, es decir, hacemos que nuestro programa almacene en la variable Y el valor resultante de la multiplicación de X por el mismo valor de X. Vamos, suponiendo que el usuario ingresa 5, entonces la operación matemática estará 5 por 5. En este caso ya sabemos cuál es el resultado. Bien, pero antes de compilar nuestro programa, lo que debemos hacer también es una instrucción de salida de datos. Recordemos que no sirve de nada crear un programa que no genere una salida. ¿De acuerdo? Todos los programas, cualquier programa producido para computadora, como mínimo debe tener una salida de datos, debe producir una salida de datos, de lo contrario no tendría sentido. Por lo tanto, utilizamos la función count con el operador de flujo de salida de datos, y aquí podemos formatear nuestra salida indicando primeramente un mensaje al usuario que diga el cuadrado de su número es. Luego utilizamos nuevamente el operador de flujo de salida de datos y imprimimos el valor de la variable Y. Esto es igual como lo estuvimos haciendo en la producción de diagramas de flujo y pseudocódigos. Bien, entonces el programa en este momento está listo. Vamos a compilarlo y ver si no se genera ningún error. Entonces, en el menú depurar, la opción generar solución, el programa se está compilando, está revisando que todas las instrucciones son correctas. Entonces acá dice que un proyecto se ha generado de manera correcta, no hay errores, dice 0 incorrectos, significa que no hay errores. Entonces ahí podríamos ejecutar el programa y podríamos tener éxito. Vamos a, de manera de una manera predefinida, vamos a producir un error en el programa. Voy a eliminar un punto y coma y veamos, cuando este es compilado, automáticamente el programa o el IDE envía un mensaje que dice, bueno, hay 0 correcto, significa que el proyecto no se generó correctamente. ¿Por qué? Porque hay un error en nuestro código fuente. ¿Lo ven? Un error en el código fuente. Y entonces los errores se leen de la siguiente manera. Acá, por ejemplo, tenemos que el error dice en la línea 17 de el primer programa C++.cpp, que es el archivo que estamos trabajando actualmente. Entonces dice que está el error en la línea número 17, y además de eso dice que es un error de sintaxis, que falta un punto y coma delante del identificador count. Entonces, de ese modo podemos identificar los errores más comunes que pueden producirse en un programa de C++. Otra forma de detectar errores, como les dije anteriormente, es visualizar en pantalla aquellas funciones que
puedan estar subrayadas o algunas frases o alguna instrucción X que pueda tener algún error de sintaxis. Entonces el programa ya vamos a proceder a ejecutarlo de una sola vez y vemos que aparece la pantalla, pero aún no aparece el mensaje que dice presione una tecla para continuar. ¿Por qué no ocurre esto? Porque aún el programa está esperando que proporcionemos un número, ¿sí? Que proporcionemos el dato de entrada que el programa necesita para resolver el problema que necesitamos. Vamos, el problema es obtener el cuadrado de un número dado por el usuario. En este caso nosotros estamos haciendo una prueba a nivel de usuario, es decir, en este momento lo que estamos viviendo es que el programa como tal ya producido nos está indicando ingrese un número, significa que debemos de proporcionar un dato de entrada. Por lo tanto, ingreso el número 5, pulso la tecla enter y automáticamente el programa dice el cuadrado de su número es 25 y seguido de eso presione una tecla para continuar. Entonces este problemita de estas frases que están seguidas lo resolvemos con un simple salto de línea. Para eso agregamos en la línea número 17 el operador de flujo de salida y luego le concatenamos una cadena con una pleca invertida y una n, que eso al final nos produce un salto de línea, y de ese modo ya podríamos volver a ejecutar nuestro programa. Se vuelve a compilar y automáticamente se ejecuta. Nos dice que ingresemos un número, ponemos un 2, dice que el cuadrado de ese número es 4 y en una línea posterior dice presione una tecla para continuar. Esa es la ejecución básica de un programa muy sencillo que lo que hace es obtener un dato del teclado con la función sein y el operador de flujo de entrada de datos, obtiene el valor ingresado por el usuario y lo almacena en una variable, y esa variable posteriormente es procesada para al final enviar un resultado al usuario. En otros programas que estaremos viendo más adelante empezaremos a utilizar estructuras selectivas simples, dobles y múltiples. Hasta pronto.